Santi, buen día y buen día a todos. Bueno, feliz Día de la Patria. Gracias y igualmente para todos, un día importante, una fecha para destacar siempre y una de las más importantes seguramente, ¿no? En cuanto a las efemérides de nuestro país, porque bueno, generó la ruptura con lo que era la corona española y el comienzo de la independencia para este lado, ¿no? Vamos a abrir una grieta. ¿Qué fecha es más importante, el 25 de mayo de 1810 o el 9 de julio de 1816? Yo personalmente, y bueno, y muchos también, aunque por ahí hay una biblioteca que está para un lado mitad y para otro, pero creo que el 25 de mayo me parece. El 9 de julio viene a complementar lo que se inició el 25 de mayo. Se tardó un poco más, algunos querían que fuera todo inmediatamente, por ejemplo el grupo de Moreno. Moreno pedía que inmediatamente, luego de la ruptura con España, se declarara la independencia, se redactara una constitución. El grupo de Saavedra, que era más dominante, quería ir más despacio. Y bueno, pero yo me quedo con el 25 de mayo, sí. Por supuesto la independencia, después la constitución, son todas fechas y hechos importantes, pero me parece que el comienzo es el 25 y para mí es el más importante, ¿no? Fue el germen de todo lo demás. Totalmente, sin el 25 no hubiera existido el 9 de julio. Sí, tal Vamos, cual. Team 25 entonces, ¿eh? Team 25. Bueno, ayer quedamos en el 24, habíamos contado un poco cómo llegaban los ánimos justamente a ese 24 de mayo de 1810. Y la idea hoy obviamente es viajar un poco en el tiempo hacia qué pasaba ese 25 de mayo de 1810. La primera pregunta, ¿llovía o no llovía? Bueno, en realidad sí. El 25 de mayo era un día frío, amaneció frío y con lluvia. No la lluvia que tuvimos acá el viernes o el sábado, Claro. pero llovía por momentos sí, por momentos no, pero estaba feo y sí, llovía, pero no era como, ya te digo, como el fin de semana que tuvimos en Bolívar. Sí, Está sí. bien, bueno, pero lo que sí podemos asegurar es que no había paraguas, o no tantos. Había muy poco, sí, los retratos de la época muestran que la plaza en ese momento de la Victoria y Plaza de Mayo estaba colmada de paraguas y no era tan así, había, pero era en muchísima menor cantidad. El paraguas en ese entonces, como hablamos en su momento del aceite para las invasiones inglesas, eran bienes de lujo. Claro. Y los paraguas también en ese momento se llegaban desde Inglaterra y el problema era que llegaban muy pocos. ¿Por qué? Porque al ser colonia de España, la corona solamente posibilitaba hacer transacciones comerciales con España, digamos, hacer colonia no te dejaba ingresar a otro circuito comercial. Por eso es que Inglaterra después viene en las invasiones buscando esas rutas comerciales por el tema de la revolución industrial que tenía muchos productos. Por eso digo que eran pocos los paraguas, había, pero eran muy pocos, sí. Bien, lo que sí supongo debe ser cierto la cantidad de gente que se había reunido en la Plaza de la Victoria. Sí, gente sí. En lo que fue el 24, que ayer comentamos algo, el 24 de mayo, bueno, el 22 se dio el debate, que el Cabildo Abierto estaba en el interior, digamos, había, bueno, comerciantes, intelectuales, abogados, digamos, era una élite que participó en el debate dentro del Cabildo. El Cabildo era una institución política en cuanto a la jerarquía o a la pirámide del Virreinato de La Plata, era de la más chica, de las más bajas, por llamarlo así. Pero era una institución importante donde se debatía, se convocaba en este caso a un cabildo extraordinario, un cabildo abierto, se lo podía hacer, era el que cobraba los impuestos, impartía justicia, las funciones básicamente eran esas. Hoy, si querés, lo podemos comparar con un municipio. Claro. Si bien el municipio tiene el poder ejecutivo, tiene el legislativo en el mismo edificio, pero independiente por afuera, esto todavía no, pero más o menos podemos llegarnos a acercar a algo parecido. Era una institución política y participaron estos sectores que yo te digo, de los criollos y de las élites. En eso, el 22 se dio el debate. Castelli proponía que, bueno, como el rey estaba preso a través de lo que fue la invasión de Napoleón, el poder tenía que quedar en el pueblo. Bueno, había españoles que decían no, mientras España exista, seguimos dependiendo de España, se dio el debate, se hizo la votación, y el 24, desoyendo lo que quería gran parte del Cabildo y los criollos, nombraron una junta y pusieron al virrey Cisneros
a la cabeza. Esto es lo que decíamos ayer también, ¿no? Los ánimos estaban muy caldeados. Claro. De hecho, no hubo una especie de guerra por muy poquito, porque ante la negativa de los españoles, Saavedra sobre todo, que era el que tenía a cargo las milicias de los patricios, le dijo a los españoles, bueno, si esto sigue así, sacamos la milicia a la calle y bueno, vamos, nos enfrentamos. Bueno, finalmente se logró deponer todo esto, se destituyó al virrey, quedó en nada la junta que se había armado, y sí, el 25, con la gente, como vos decís, colmando la plaza, pidiendo, y también, como se dice habitualmente, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. Bueno, se confirmó la primera junta, encabezada por Saavedra, con Paso y Moreno como secretarios, y después 6 vocales. De los 8 cargos, solamente 2 no eran criollos, Larrea y Mateu. También había un sacerdote, Alberti, Claro. y un hacendado, Ascuénaga. Después estaba Belgrano, Castelli, y bueno, y como te decía, Larrea y Mateu, que no, en los vocales, que eran los únicos que no eran criollos, con lo cual había ya un cambio importante, y por eso, ¿no? Es el hecho revolucionario, el primer gobierno patrio, que fue la primera junta, que cambió, destituyó a un virrey puesto por España, por un gobierno local con criollos, y donde se ponía, por supuesto, en jaque y se cuestionaba el dominio de España. Por eso el hecho creo que es más importante por este 25 de mayo, ¿no? Esta situación de cambiar la figura del virrey por una junta local. ¿Y hubo consenso rápido respecto de cómo iba a estar conformada la primera junta, o también ahí adentro había, digamos, no sé, a quienes proponían a uno o a otro como cabeza de grupo? No, ¿O no? en realidad no, en ese sentido hubo bastante consenso. De hecho, el 24 a la tarde llevaron una lista a Cabildo con quienes debían formar parte de esa primera junta. O sea que había un consenso general. En ese momento, en cuanto a lo que eran los criollos, estaban todos hacia el mismo objetivo, que en principio era armar la junta y romper con el dominio, con la dependencia de España. Previo a esto, uno recuerda que por ahí en otros momentos se hablaba de las tertulias. Las tertulias eran tipo fiestas que se hacían en casas particulares, donde no solamente se comía, se bailaba, sino también se discutía de política. Claro. Desde ahí surgían también estos grupos, la famosa jabonería de uno de los también La de integrantes. Vieites. Claro, exactamente. En esos lugares se empezaba a discutir política, y todos más o menos consensuaban la idea de lo que fue la primera junta. Después sí, se va a abrir la grieta entre Saavedra y Moreno, Claro. entre ambos partidarios, y bueno, que terminó mal, se terminó imponiendo Saavedra. Terminó mal, digo, porque bueno, Moreno renunció, no le aceptaron la renuncia, y dice, bueno, nos tenemos que sacar de encima a Moreno. Calculo que el diálogo sería más o menos Más así, o menos ¿no? ese. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, mandémoslo de viaje diplomático a Inglaterra. Y lo mandaron en un viaje diplomático a Inglaterra, y bueno, en No alta llegó. mar no llegó. Todos dicen que fue envenenado Sí. en el viaje en 1811, y bueno, y ahí terminó Moreno. Moreno era un poco más, o el grupo de Moreno era un poco más radicalizado, ¿no? Quería cambios profundos. De hecho, como yo te decía, el grupo de Moreno quería inmediatamente la independencia, la Constitución, y cambiar muchas cuestiones sociales, por ejemplo, abolir la esclavitud. Bueno, Saavedra era un poco más tibio, si se quiere. De hecho, más allá de que se rompe con el dominio de España y con el virrey, el día 25, cuando la primera junta juró fidelidad al rey Fernando VII. En realidad, este hecho se conoció como la máscara de Fernando VII. ¿Por qué? Porque en ese momento la primera junta pensó que, porque los españoles estaban los ánimos también muy caldeados porque habían sacado a Cisneros, era como dar una señal de decir, bueno, armamos la primera junta, pero no rompemos con España, no rompemos con el rey, y inclusive eso también le daba tiempo para ir armándose, porque convengamos que la primera junta se estableció en ese lugar, pero después debía contar con el apoyo de todas las otras provincias, que fue después cuando se Claro. suma la Junta Grande, que Claro. también es una discusión que van a tener con Saavedra y Moreno. Moreno quería que vengan a hacer un congreso constituyente y declarar la independencia. Saavedra dice, no, se tienen que sumar a la Junta.
se votó, ganaron los partidarios de Saavedra, se suman a la Junta y ya no es primera Junta, es Junta Grande. Claro. Ya es la segunda forma de gobierno, pero ya con incorporación de las provincias. Ahí estaba el debate entre Saavedra y Moreno, que bueno, que termina con el hecho de que Moreno termina, digamos, en alta mar muerto. Se dice envenenado, bueno, él sería... Aquel episodio del reloj. Exactamente, y todo, ¿no? todo eso, sí. Moreno da la sensación de que es uno de esos próceres que por ahí a los que le ha faltado prensa, básicamente, ¿no? Totalmente. Porque por ahí, no sé, pienso sin entender demasiado de historia, pero digo, San Martín, Belgrano, Moreno deben ser los tres menos discutibles. Sí, sí, bueno, claro, el tema es que de Moreno se conoce mucho menos que de San Martín y de Belgrano. Claro, está bien, exacto. Hicieron otro tipo de campaña, vivieron más tiempo. Moreno fue en cierta manera muy fugaz. Decí que se le dio por fundar la Gaceta, que si no, claro, quizás pasaba más desapercibido todavía, porque bueno, la Gaceta, que era el periódico, por eso el Día del Periodista, el 7 de junio, que era un periódico político, propagandista, ¿no? En ese momento, después surgieron algunos más, básicamente expresando las ideas de cada sector, pero digo, realmente sí, Moreno me parece que como cuadro, digamos, de ese momento de la revolución y de todo este proceso y periodo que estamos viendo, creo que es una de las personas destacadas que quizás vivió poco tiempo, por lo menos en esas situaciones donde se podía haber hecho conocido, y también, bueno, en eso de la grieta, bueno, le tocó perder. Claro. Quizás si se hubiera impuesto estaríamos hablando de Moreno mucho más, sino de Rivadavia, o bueno, no podemos establecer esas cuestiones. Lo cierto es lo que pasó, y fue que vivió muy poco, una persona muy preparada, muy instruida, muy pendiente de lo que pasaba en el mundo, de las nuevas ideas. Realmente sí, yo creo que si hay que hacer un podio de ese periodo, creo que son los nombres que mencionás. Claro, porque además lo que hay que decir respecto por ahí de Moreno, pero por ahí también de Belgrano, que por ahí tenían ideas distintas al común de esa alta sociedad, ¿no? Porque, como vos bien decías, pensaban en abolir la esclavitud, por ejemplo, algo que a ellos seguramente no solo no los tocaba demasiado, sino que en todo caso no los favorecía. No, claro. Porque pertenecían a otro sector de la sociedad que no tenía nada que ver con los esclavos, probablemente. Totalmente, sí, por eso digo que son visiones distintas, y había visiones que iban mucho más allá, inclusive hasta te podría decir de la época, ¿no? Eran adelantados, Claro. Realmente. Pero bueno, sucedió eso, y bueno, lo importante es que sucedió, y es uno de los hechos revolucionarios importantes por esto, te digo, porque realmente los criollos en ese entonces se dieron cuenta que podían romper con España. Francia tuvo mucho que ver porque debilitó muchísimo a la corona la invasión de Napoleón. Las invasiones inglesas también, porque se dieron cuenta que en ese momento el virreinato, sobre todo los españoles, como se dice, ¿no? Se abrieron de manos, dejaron todo a lo que sucediera, no nos pudieron defender, y ahí surgió los criollos y se dieron cuenta la fuerza que tenían, Claro. Inclusive la milicia, el acompañamiento de la gente, cuando lo que fue la invasión inglesa con las piedras, con el agua caliente, bueno, todas esas pequeñas cositas fueron ayudando y consolidando esta posibilidad de independencia que se dio el 25 de mayo finalmente, ¿no? ¿Algo último que falte contar de ese 25 de mayo? No, creo que no. Creo que me parece que creo que dijimos todo, por lo menos, algunas cositas de color que siempre... ¿Dónde se celebró después de la constitución, digamos, de la primera junta? De la primera junta, en realidad se constituyó la primera junta y no hubo mucho, digamos. Ahí en la plaza, digamos, que sí, la plaza sí, llegó gente por ahí, gente del común, como nosotros decimos, porque como habíamos comentado antes, lo que se dio el debate y demás fue bastante una élite, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, después se pusieron a trabajar rápidamente porque bueno, había que seguir haciendo esto de convencer al resto del virreinato, porque recordemos, el virreinato del Río de la Plata no era solamente este Claro. sector que decíamos, sino estaba Paraguay, estaba una parte de Brasil, una partecita de Chile, Uruguay, bueno, había que convencer a todos que la mayoría de esos lugares se mostró
no muy acorde con romper con España, ¿sí? Salvo Paraguay, que por ahí fue lo más amistoso, se mostraron bastante en rebeldía y declararon en rebeldía a la Junta. Así que bueno, por eso era un trabajo bastante complicado. Bueno, después la invitación a los diputados o representantes del interior de las provincias, bueno, y después ya pasamos a la Junta Grande, que es la segunda forma de gobierno. Después vienen los 2 triunviratos y después el directorio. Así se fue armando hasta llegar al 1816, que fue la declaración de la independencia, ¿no? Exactamente. Es un poco formalizar lo que había sido el 25, en realidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Tim, muchas gracias por haber venido. El profesor, ¿eh? Te tenemos que poner la cortina, ¿viste? De Bella Ciao. Lo que pasa es que YouTube nos va a bloquear ahí el audio, pero tendríamos que poner Bella Ciao cada vez que ven. No, ojalá que por ahí estos espacios sirvan un poco más y conocer la historia, o que por lo menos prender un poquito la mecha para que después alguien más lea algún libro, digamos, y lo termine de formar. Esto es un mero raconto. Te digo más, hoy pensar en que alguien lea un libro casi que suena utópico, de algún modo. Que alguien entre a Wikipedia y busque de qué se trató un poco toda esta cuestión. Sí, es cierto. Yo hace un par de años tuve la posibilidad de estar en Cuba. No sé si habrá cambiado, pero en Cuba lo primero que le enseñan a los chicos en las escuelas es la historia cubana. Claro. Nosotros acá, bueno, por ahí en Argentina, historia argentina, por ahí estos temas que estamos hablando ahora lo empezamos a ver en tercer año. En primer año se empieza con Egipto, Grecia, Roma, el feudalismo, Edad Media, se sigue avanzando y recién en tercer año. Bueno, creo que conocer la historia desde un comienzo, la historia propia de uno, después sí, el mundo y todo lo otro me parece que está bien, pero me llamó la atención cuando fui. Y nos contaban eso estuvimos con algunos profesores, docentes que nos cruzamos, y lo primero que les enseña es la historia del país, digamos. Claro. ¿No? Es interesante, ¿no? Seguro. Creo que es fundamental, además. Tal cual, tal cual. Bueno, Tim, gracias nuevamente. Gracias, Santi, nos vemos. En un rato nos encontramos Dale. desde el móvil, lógicamente. Estuvimos conversando con Marcelo Alonso respecto de aquel 25 de mayo de 1810.